Muy buenas tardes y bienvenidos a este curso de gestión personas. Mi nombre es Gonzalo Landaeta, soy arquitecto ingeniero de sistemas y estoy a cargo de implementación de plataformas de oficina virtual privada. Tendremos el gusto de participar y compartir con ustedes una hora de conceptos fundamentales y una aplicación práctica de la gestión personas, que es uno de los componentes de la oficina virtual privada. Siéntanse en libertad de presentar sus consultas, interrumpir cuando deseen alguna aclaración de algún concepto para que lo hagamos lo más interactivo, pero vamos a cumplir una hora de explicaciones. Me acompañan en esta oportunidad la licenciada María Consuelo Flores, que es experta en el tema personal, que va a estar también del otro lado, y el licenciado Mario Marcelo Pardo, que es auditor contable y experto también en el tema de oficina virtual privada. Yo voy a dar algunas pautas, algunos tips que son importantes, que espero que les sirvan para el momento en que deseen utilizar este componente de la oficina virtual privada, que es la gestión personas. El programa que hemos diseñado para la tarde es una revisión de los cuadros conjuntos, y en este tema es importante aclarar que lo fundamental en una oficina virtual privada son las cuadraturas contables. Hemos profundizado la plataforma de modo que ahora se convierta en una herramienta de toma de decisiones, y todo lo que pasa con los pasivos de la empresa, como son el tema personal, se puedan controlar en tiempo real y nos permitan también conocer cuál es el estado de nuestra rentabilidad operativa. La utilidad neta es uno de los objetivos fundamentales. Este no es un tema para tratar eso, pero vale la pena resaltarlo porque lo que vamos a hacer está afectando a esa utilidad neta. Entonces, la revisión de los cuadros contables en forma conjunta va a ser importante. Y luego ya nos vamos a concentrar más en la aplicación y en los componentes que tiene la aplicación para resolver el problema de nóminas. En este caso, el fichero de personal, cómo se hacen los controles de asistencia, qué componentes tenemos en la plataforma para poder manipular esta información. Vamos a ver la revisión de los conceptos más utilizados en la liquidación. Una de las grandes ventajas que tiene la oficina virtual privada en su componente de gestión personas es que ya cuenta prácticamente con el 90% de los conceptos que se utilizan en la práctica, de modo que el agregado de nuevos conceptos para la liquidación y su formulación es una cosa muy sencilla, que inclusive nosotros la hacemos como parte de un servicio constante, ya que vamos incluyendo nuevos conceptos cuando aparecen, vaya a ser el caso del segundo aguinaldo, o en su momento lo que fue el dominical, o cualquier concepto que se le ocurra a una empresa que lo necesite para agregarlo en su recibo de sueldos, pues se incorporan. Entonces es muy importante la revisión de los conceptos más utilizados en las liquidaciones de personal, como son el sueldo básico, el bono de antigüedad, la hora extra, los aportes a los fondos de previsión, el RC/IVA, los temas de préstamos y anticipos. Como en la gestión personas se ocupa exclusivamente el tema de nómina, y el tema de nómina, gestión personas, está fuertemente vinculado con todo el movimiento económico de la empresa. Muchas de las tareas que se realizan en la parte económica no se hacen especialmente con la gestión personas, sino con aplicaciones complementarias, como en este caso la gestión comercial. El licenciado Mario Marcelo Pardo nos va a mostrar, por ejemplo, cómo desde la gestión comercial podemos hacer los pagos a los fondos de previsión o los pagos de estos pasivos cuando se generan una vez que se ha devengado la liquidación de sueldos, ¿no? Vamos a conceptualizar cómo se formula una liquidación mensual, una liquidación periódica, y vamos a revisar los reportes esenciales del tema, como son el libro de sueldos, los aportes a los fondos de previsión, el RC/IVA. Vamos a ver cómo se van generando las cuentas corrientes de los empleados. Vamos a revisar el libro virtual que has solicitado ahora por el Ministerio de Trabajo, y de esa manera vamos a ir haciendo un repaso conceptual extenso de cada una de las cosas que en la práctica se utilizan con mucha frecuencia. De acuerdo a nuestra experiencia, el sistema de gestión personas es uno de los componentes más potentes de la oficina virtual privada y uno de los más sencillos de utilizar. Prácticamente se puede poner en marcha una liquidación de personal en 24 a 48 horas, por muy densa, por muy nutrida que sea la cantidad de empleados que tenemos en la empresa. Y eso es lo que vamos a resaltar en esta explicación para que ustedes puedan apreciar esas facilidades.
Y finalmente vamos a tocar también los temas de pagos, como les decía, la parte de gestión comercial de la oficina virtual privada, que es la que maneja el tema de caja, bancos y toda la parte comercial y económica, es la que se ocupa de responder a los cálculos que ha realizado la gestión personas, que se ocupa justamente de los cálculos y generar el devengamiento de esos pasivos que van a la contabilidad para afectar, en todo caso, la rentabilidad operativa de la empresa, ¿no? Y finalmente vamos a volver a retocar el tema de los cuadros finales. Como ven ustedes, los cuadros iniciales y los cuadros finales son parte fundamental y son el objetivo prácticamente del sistema. Bien, nos remitiremos entonces a la oficina virtual privada. Una vez que accedemos a la plataforma, al portal, tenemos todas las aplicaciones presentes y de todas estas, que son importantes, en el tema de personal están involucradas, por supuesto, la contabilidad como el punto básico. Vamos a abrir una contabilidad. Porque allá es donde se van a reflejar todos los cálculos. En una empresa lo esencial es el tema del estado financiero y vamos a utilizar del pack de empresas que tenemos acá. A ver, repuestos y servicios. Hemos elegido esta empresa del grupo de empresas del holding del que nos vamos a ocupar. Hemos preparado una cantidad de ejemplos que están basados en este tema. Entonces, repuestos y servicios. Y nos vamos a autenticar en el portal. Directamente iniciamos nuestra sesión de contabilidad. Como en todas las aplicaciones, podemos acceder directamente a un menú rápido y en el menú rápido vamos a ver el balance general de Quincer repuestos y servicios. Si le pedimos nuestro balance, en este caso vamos a ver en la parte de pasivos y patrimonios, en pasivos corrientes nos vamos a encontrar que entre los exigibles están las obligaciones con el personal, ¿verdad? En este caso, obligaciones con el personal de repuestos y servicios, que comprende la parte de casa matriz y la parte de sucursales, porque así se diseñó esto. Puede ser así o puede ser presentado de otra manera, pero lo que nos interesa es ver la explosión de estas cuentas. Acá podemos ver que no hay datos en este momento, o si queremos saber si ya se ha mayorizado alguna operación acá, simplemente averiguamos y acá son todos los devengamientos y los pagos que se han realizado en gestiones pasadas en todo caso, ¿no? Ahí tenemos, inclusive si queremos ver cómo se presenta este diario, ahí tenemos. De caja se ha hecho un pago por sueldos y jornales de 10.887 que responden a un devengamiento que se hizo por una liquidación de gestión personas. Ustedes pueden observar ya en el mayor de la oficina virtual privada cómo en color rojo aparecen las operaciones, o naranja las operaciones devengadas, y cómo en color amarillo aparecen las operaciones de pagos que se realizan con la gestión comercial. Es una ayuda también que da la oficina virtual privada para saber cómo se realizan esos asientos automáticos, dado que prácticamente no se requiere de hacer asientos manuales. La contabilidad en una oficina virtual privada es totalmente automática. Y como ustedes pueden ver, todo está en cero, lo que pasa que ya hemos cumplido con nuestra liquidación y nuestros pagos, y es lo que vamos a recrear en este momento. Entonces, el concepto del cuadro contable tiene que ver con el estado en el que se presenta nuestro periodo de obligaciones con el personal, ¿no? Proveedores, aportes por pagar, acá también tenemos el tema de los aportes por pagar. Y en los aportes por pagar también, ¿verdad? Los aportes patronales y los aportes laborales. Lo mismo tenemos en reservas y provisiones, el tema de los aguinaldos, por ejemplo, o provisiones para primas, por ejemplo. Toda esta estructura que uno construye es necesaria porque el resultado operativo que uno obtiene de la empresa está afectado por estos cálculos y estos datos se están obteniendo en forma totalmente automática. Cuando vemos pasivos no corrientes, nos encontramos con las previsiones y en las previsiones podemos ver que tenemos indemnizaciones, ¿verdad? Previsiones por indemnizaciones. Entonces, prácticamente en nuestro estado financiero el pasivo está totalmente calculado, ¿no? Ahí tenemos un pasivo de 44.433 en esta empresa que ya incorpora en su
contenido y en su cálculo todo lo que tiene que ver con el manejo de personal. Entonces, eso es lo que nosotros definimos como la revisión de una cuadratura contable que tiene que ver con el estado financiero con el que estoy trabajando y que se está viendo afectado continuamente por las operaciones que se van haciendo con el personal. Ahora, para poder responder a la evolución de estas cuentas de la contabilidad, por supuesto que nosotros contamos con una aplicación especializada. Es la aplicación de gestión de personas. Cuando trabajamos con gestión personas, tenemos una serie de opciones, como por ejemplo los diccionarios de recursos humanos, ¿verdad? Que tiene que ver con información complementaria de tipos de conocimientos, niveles de conocimiento, postulantes, o sea, que tratamos de no perder información de los contactos de personas, por eso se llama gestión personas, ¿verdad? O si vemos los diccionarios generales ya directamente de recursos humanos, ¿no? A ver. Nos vamos a ocupar entonces de ver el tema de gestión personas y los horarios de trabajo. Vamos a conmutar directamente a nuestra gestión personas y ahí en archivos, diccionarios generales, vamos a ver los diccionarios de sueldos. Es bastante nutrido. Este diccionario se ha construido para ya tener información básica que normalmente viene ya en las migraciones de datos. Ustedes saben que la gestión personas tiene la facilidad de arrancar directamente con los datos esenciales que vienen ya de las fuentes digitales que tienen las empresas. Entonces, todos estos datos son importantes. Estos serían los diccionarios. Hay diccionarios para todos los conceptos que se están involucrando en el tema de personal. Prácticamente no hace falta ya tocarlos porque vienen muy completos, han sido madurados con el tiempo y son fáciles de manipular. Lo mismo que el tema de control de asistencia. Los feriados, los tipos de horarios, las plantillas de horarios, los calendarios rotativos, de modo que cuando manejemos la construcción de horarios podamos ver directamente cómo se va a distribuir el ingreso y el egreso del personal en una plantilla que es muy potente porque me permite manejar cambios de días, me permite hacer asignaciones diferentes. Nosotros sabemos que la asistencia tiene un continuo, el continuo de 24 horas, que nosotros lo distribuimos en 8 horas laborables, que pueden ser 2, 2, 2, 2, 4, 4, 6 continuos, 8 continuos, lo que ustedes quieran configurar, configuran acá, de modo que se pueden construir infinitas plantillas que se asignan a los empleados para que después automáticamente ya el sistema pueda determinar la cantidad de horas reales trabajadas por el empleado. Si nosotros queremos utilizar realmente la cantidad de horas trabajadas, porque es muy frecuente también utilizar las horas teóricas trabajadas. Como no había tecnología en el pasado, era muy fácil agarrar días trabajados 30 o multiplicar, no sé, o sacar un factor de decir 200 horas trabajadas y hacer que esa sea nuestra constante del tiempo trabajado para hacer las liquidaciones. Pero hoy, teniendo tecnología, manejando control de asistencia, identificación biométrica de los empleados cuando ingresan y salen de la empresa, podemos calcular automáticamente las faltas, podemos calcular automáticamente los atrasos, podemos calcular la hora de ingreso y la hora de egreso, todos esos datos para calcular las horas extras, todo eso ya viene automáticamente calculado por estas plantillas con los dispositivos de identificación digital, como puede ser un lector de cara o un lector de huella, que ya le están pasando información a la oficina virtual privada de la hora de ingreso y de la hora de egreso, de modo que con la plantilla asociada ya nosotros tenemos perfectamente la información del total de horas trabajadas, reales trabajadas por el empleado. O si se quiere seguir por el método clásico tradicional de 30 días trabajados o 200 horas trabajadas, también se lo puede hacer, no hay ningún problema. Es una cuestión simplemente de adoptar el método o llegar a un acuerdo con el empleado como empleador, ¿no? Entonces, los diccionarios son importantes, pero tan importante como los empleados es la ficha de personal. La ficha de personal es muy rica en su contenido. En este caso tenemos, por ejemplo, 4 empleados con los que vamos a trabajar y de los cuales podemos registrar prácticamente todos los datos trascendentes, ¿no? Con eso se construye su Cardex. El Cardex del empleado es el libro, digamos, donde llevamos toda la información del empleado, todas sus novedades. El tema de novedades tiene que ver
con el registro de cosas que pasan con el empleado. De modo que en tiempo real nosotros podemos saber si tiene sanciones, si tiene incrementos salariales, si tiene multas, si tiene llamadas de atención, si tiene promociones, si tiene todo lo que ustedes quieran se puede convertir en novedad y esa novedad en sí misma inclusive permite cálculos, o sea, cálculos automáticos que pueden ser utilizados posteriormente en la liquidación de sueldos. Cuando hagamos el trabajo práctico, vamos a hacer ejemplos también de cómo generar novedades para que esas novedades ingresen directamente en las novedades del mes en el momento que se producen para que la liquidación sea automáticamente calculada. Lo mismo el tema de la gestión por competencias y los indicadores de performance, que son prácticas muy habituales hoy en día, porque la gestión personas no solamente se ocupa de la liquidación de nómina o de la parte de sueldos y jornales, sino también se puede hacer gestión por competencias y se puede llevar un manual prácticamente de competencias para hacer posteriormente las mediciones del cumplimiento o no de las competencias para las promociones y todo lo demás. Son temas bastante avanzados e interesantes que se pueden profundizar en otro momento. Y, por supuesto, los indicadores de personal web, que son interesantes porque hacen una medición 360 grados del desenvolvimiento, el desempeño del empleado y que es calificado por superior, por inferior y por los pares. De ese modo, directamente se calculan indicadores que pueden servir para incrementos de montos a liquidar debido a que los rendimientos así lo merecen, entonces se despersonaliza la premiación de los empleados. Eso también es muy interesante. Y, por supuesto, el manejo de la cuenta corriente del empleado. Todos los datos que recopilamos acá en la ficha son datos importantes y son los que se solicitan habitualmente. Prácticamente están ingresados todos los datos, ¿no? Desde el nombre y apellido, un código equivalente para utilizar, por ejemplo, dispositivos de identificación o de cercanía y todo ese tipo de cosas que uno necesita para identificar al empleado. Como la oficina virtual privada es multiempresa, muchas veces empleados que trabajan en una unidad van a trabajar en otra, entonces en esta base de datos aparecen como invitados, de modo que el control de asistencia sea compartido. Son cosas muy interesantes que las podemos profundizar ya en otro momento. Los datos de las afiliadoras, en este caso futuro, previsión, o sea, las que nosotros necesitemos en nuestra liquidación, el tipo de afiliadora, el número de afiliadora, todos esos datos que son importantes asociados además a los datos que la empresa requiere. De estos datos, los que son trascendentes son la fecha de ingreso para calcular la fecha de antigüedad, prácticamente deberían coincidir, pero muchas veces acá se hace un tratamiento muy particular. La fecha de baja, porque el empleado está dado de baja, pasa inactivo, lo que no quiere decir que pueda volver a hacerse activo en otro momento del tiempo. El tipo del empleado, si es permanente, eventual, a qué área pertenece, a qué sector de la empresa, en qué sección trabaja, qué categoría salarial tiene. Esto es muy interesante porque las categorías salariales me permiten definir ya directamente montos de sueldos en forma directa. No tengo que llegar a un sueldo de convenio, porque acá tenemos un sueldo básico de convenio, que puede coincidir o no, porque a lo mejor la categoría salarial de las gerencias es de 4.500, pero yo puedo llegar a un convenio con el empleado de que su sueldo no sea de 4.500, sino sea de 5.000, de 7.000 bolivianos, entonces yo liquido en base al de convenio y no en base a categoría. Como verán, esto es muy interesante porque me permite flexibilizar el sueldo básico que yo voy a utilizar para el convenio. Si el tipo de sueldo va a ser mensual o periódico, el acumulado del RCI que se va actualizando ya permanentemente después con las liquidaciones, ¿verdad? La clasificación laboral del empleado, en qué sucursal trabaja, la modalidad de contrato, inclusive los contratos se pueden generar en forma totalmente automática desde la oficina virtual, porque todos estos datos pueden formar parte de un contrato. Y ese contrato se hace a través de una plantilla, un Word.dot, que está guardado en el archivo de plantillas y que se reutiliza directamente acá para poder hacer un contrato. Y el número de caja, ¿verdad? Al margen de eso ya tenemos la información histórica del empleado, o sea, el monto que ya ha estado sujeto a retención, o sea, todas las liquidaciones que nosotros vamos realizando van acumulando hasta fin de año los montos sujetos a retención, las retenciones y los aportes, lo mismo que las vacaciones, ¿no? Y se pueden obtener los libros generales de sueldos, libros de vacaciones detallados o los históricos de vacaciones. Todos estos datos normalmente vienen con las migraciones de datos.
Y estas antigüedades anteriores normalmente se utilizan en instituciones públicas o en instituciones que tienen relaciones unas con otras donde la antigüedad del empleado se reconoce, ¿no? Entonces, también se comprende esto. Y, por supuesto, la parte de previsiones. Acá ya, para este empleado, tengo una provisión de aguinaldo de 1.088 y una previsión de indemnización de 8.851 hasta que se produzca la indemnización correspondiente. Y hay una provisión de segundo aguinaldo que puede no utilizarse dependiendo de las disposiciones de gobierno. Asimismo, se puede generar una ficha rápida, detallada del empleado, ¿verdad? Un currículum, digamos, para utilizarlo, consultarlo rápidamente, como también se puede conocer dónde está georreferenciado. La georreferenciación es importante, de modo que nosotros en cualquier momento del tiempo podemos saber cómo llegar a la casa del empleado. Esto se torna muy importante muchas veces. Necesitamos mandar a alguien, necesitamos saber dónde vive y esto se tiene que ir actualizando. Por ejemplo, le puedo preguntar cómo llegar a la dirección de este empleado directamente desde las oficinas. Entonces le digo, ¿cómo se llega desde TI Software, por ejemplo? Como TI está registrado en Maps, entonces me dice, se llega de la siguiente manera, ¿verdad? Sales de TI Software, vas por esta ruta y en 8 minutos llegas a la localización del empleado. Te lo puedes ubicar ahí, ¿verdad? Inclusive, si voy a mandar a alguna persona, puedo darle información de relieve y poder ver exactamente cómo llegar o cómo luce el lugar donde vive el empleado, ¿no? Cuando no se produce la representación de la imagen es porque no hay una representación, no hay imágenes en la nube del lugar donde vive, ¿no? Hemos podido observar ahí rápidamente cómo desplazaba la vista real o una fotografía de la localización y no me daba nada porque no hay fotografías asociadas a eso, no hay una recopilación de imagen. Pero si yo coloco en una zona que sí tiene recopilación de imagen, también puedo ver la imagen del lugar donde vive el empleado. Pero sí puedo saber exactamente dónde vive y cómo llegar al lugar, ¿no? Entonces, con esa información, prácticamente tenemos a mano ya la ficha del empleado. Es muy importante tener esta información porque con esta información y los diccionarios esto ya queda prácticamente resuelto. Asimismo, el tema de los horarios, ¿no? Porque si ustedes se fijan, en la página esta se le dice que se va a utilizar directamente el control de asistencia con la plantilla de horario normal, ¿verdad? Entonces, de esa forma ya la liquidación también puede ser totalmente automática. Bien, no sé si tienen alguna consulta hasta este momento. Estoy a su disposición para cualquier consulta que quieran hacer. Tenemos una hora para repasar un nutrido grupo de conceptos y hacer una pequeña simulación para esta introducción al tema y después vamos a programar otras reuniones donde esperemos que ustedes también participen y hagan una revisión práctica del tema. ¿Me sigues, Mario? Consuelo. Sí, está bastante claro, ingeniero. Gracias. Ingeniero, estoy siguiendo. Perfecto. Yo cualquier cosa voy a ir pidiendo feedback para ir respondiendo preguntas. El otro tema fundamental, clave de esta aplicación, de este componente de la oficina virtual privada, es el tema de las liquidaciones. Y cuando hablamos de liquidaciones, lo que hacemos es tratar el tema de los diccionarios. Y los diccionarios de constantes, variables y matrices que ya vienen construidas, pero que son artificios muy importantes para construir los conceptos a liquidar. Y esto es importante conceptualizar, los conceptos a liquidar. Nosotros, a través de los años, hemos reunido una cantidad de conceptos que consideramos son los conceptos de la práctica. Casi no nos falta nada. Acá prácticamente están agrupados todos los conceptos que nosotros necesitamos. O sea que cualquier usuario de una oficina virtual privada ya cuenta con un diccionario de conceptos a liquidar y cada uno de los conceptos que aparecen acá que son importantes, el sueldo de categoría o el de convenio, el sueldo para serenos, y yo puedo ir creando nuevos conceptos si quiero, por eso la numeración es alterna o no es continua. Bonos de antigüedad, por ejemplo, fíjense un bono de antigüedad,
cuando yo le pido que me muestre cómo se calcula un bono de antigüedad, me dice con la antigüedad del empleado se consulta en una matriz de antigüedad, que es la que el Ministerio de Trabajo, se divide entre 100 y se multiplica por 3 salarios mínimos nacionales y de ese modo directamente la oficina calcula la antigüedad del empleado. O sea, el manejo de la ficha es sumamente importante, el manejo del concepto es muy sencillo y de esa manera podemos utilizar todas las fórmulas que ya han sido previamente estructuradas para su utilización inmediata. Cualquiera de los conceptos, bonos dominicales, horas nocturnas, bonos de categoría, premios. Perdón, ingeniero. Tal vez si los participantes desactivan su micrófono porque hay una intermitencia. Así la reunión se hace más fluida. De acuerdo, gracias Mario, gracias. Vamos a ver, por ejemplo, acá Juan tiene el micrófono listo, lo acaba de apagar. Cuando quieran hablar, lo activan el micrófono y toman la palabra con mucho gusto, interrumpen. No hay ningún problema. Estamos para trabajar juntos en esta reunión y para darles los conceptos que les van a ser útiles cuando utilicen la aplicación de gestión personas de su oficina virtual privada. Lo que estamos haciendo es repasar conceptos esenciales, los fundamentos, digamos. Y hemos visto la ficha de personal, hemos visto los diccionarios, hemos visto que todo esto va a estar fuertemente vinculado con una cuadratura contable, porque estamos hablando de pasivos de la empresa, los pasivos corrientes y los no corrientes. En el caso de las indemnizaciones, por ejemplo, son pasivos no corrientes que venimos acumulando durante varios periodos. Al tercer año o cuarto año o a los 5 años se tiene que hacer un finiquito, por ejemplo, o una liquidación de esas. Hay que recurrir a esos acumulados contables para que tengamos los recursos financieros necesarios para atender nuestros problemas de personal. Entiéndase que el tema nóminas es uno de los temas más importantes en las empresas. Diríamos que el éxito o el fracaso prácticamente de muchas empresas en el pasado se ha debido a que han tenido una buena gestión personas. Y en este caso esta aplicación ayuda muchísimo a llevar un control exhaustivo y minucioso de cada uno de los empleados, porque todos los meses voy liquidando historia, tengo todas sus planillas de asistencia, tengo todas sus novedades, tengo todas sus liquidaciones, tengo sus acumulados contables. O sea que al momento de atender cualquier problema de personal tengo la información ya a disposición. Esa es la potencia que tiene una aplicación de gestión personas y hay que aprovecharla, ¿no? Entonces el tema de los conceptos de sueldos son muy importantes y se complementan con las novedades. Muchos de estos conceptos, por ejemplo, un préstamo repetitivo, puede formar parte de una liquidación de sueldos. Entonces, estos también pueden ser vinculados o llamados o reutilizados cuando uno hace una novedad, por ejemplo, ¿verdad? Acá un préstamo, por ejemplo, un importe de préstamo o un préstamo repetitivo o un anticipo de sueldo. Todos estos conceptos ya pueden estar directamente formulados acá y directamente en la opción de novedades se vincula el concepto 217 o el concepto 215 con el empleado, de modo que a fin de mes ya automáticamente se produce el cálculo, como vamos a ver enseguida en una liquidación que vamos a simular para que ustedes que vean con qué facilidad se produce una liquidación de personal. Entonces, de esa manera habríamos presentado los conceptos básicos. Como verán, no demanda más de 40 minutos explicarle los fundamentos conceptuales de conocimiento para manipular una aplicación de gestión persona que luego de unas horas de práctica se convierte en una herramienta muy potente. El otro tema, una vez que tenemos ya los conceptos, ¿verdad?, de los diccionarios, lo que se hace es asignar los conceptos a grupos de empleados o a empleados. Vamos a ver cómo se asigna un empleado. Fíjense, acá, por ejemplo, tenemos al empleado Enrique Jorge Nadia Gómez, ¿verdad?, que es un empleado que tiene todos estos conceptos asignados. Y estos conceptos asignados, yo los busco del diccionario. Digo, al empleado José, asígnele el 101, 108, 109, 120, etcétera, etcétera. Y algunos son permanentes, algunos son por única vez, y algunos son repetitivos o por n veces. O sea, por ejemplo, un préstamo le puedo descontar en 5 veces, ¿verdad? O, no sé, una multa se la puedo hacer por única vez. O un sueldo de convenio se lo liquido siempre, un bono de antigüedad se lo liquido siempre. Las horas extras, cuando están vinculadas al control de asistencia, se las liquido automáticamente, tanto las simples como las dobles. Porque el concepto de una liquidación simple o doble solamente tiene que ver con qué lapso del tiempo se le reconoce como hora normal
cuál como hora extra simple y cuál como hora extra doble. Si ya lo tengo eso en una planilla de asistencia, la oficina virtual privada con su componente GP ya sabe exactamente lo que le corresponde y entrega todos los documentos de respaldo que vienen de los lectores biométricos para que yo quede totalmente cubierto de que estoy liquidando correctamente las horas extras o las horas dobles. Lo mismo las provisiones y previsiones son dos conceptos, dos artificios que nosotros utilizamos que no aparecen en los recibos de sueldos, pero que están calculados periódicamente porque a fin de año yo necesito una provisión de aguinaldos y cuando voy a hacer una indemnización o un finiquito o una liquidación final voy a tener que tener ese monto, entonces esto se viene calculando en cada liquidación. Otro concepto que es frecuente es el del aporte al fondo de previsión, en este caso se utiliza esta fórmula, porque las fórmulas ya están totalmente armadas. Fíjense, y esta es una fórmula inteligente porque calcula un valor, si es mayor, no es mayor, o sea, y hay una inteligencia, digamos, incluida en esa fórmula, de modo que al asignarle la AFP, el sistema simplemente hace la liquidación, tiene el concepto 203, resuelve la fórmula y calcula lo que le corresponde. Lo mismo con el RC/IVA, con las multas por atrasos y todos los conceptos que están asignados. O sea, la formulación es un trabajo que le estamos sacando a nuestro cliente, ¿no? Él ya no tiene que preocuparse. Lo único que hacemos en forma conjunta es validar que ese cálculo se está realizando de acuerdo a sus criterios y a sus conceptos de manejo del concepto, ¿verdad? Todos coincidimos que el bono de antigüedad son 3 salarios mínimos y el periodo de antigüedad trabajado. Todo el mundo coincide con eso, o sea que ahí no habría cambio. Pero en las horas extras podemos utilizar distintos criterios o en el tema de las AFPs también hay distintas fórmulas de AFP, ¿verdad? Por ejemplo, los mayores a 65 años y ese tipo de cosas, ¿no? Lo mismo si se tratara de utilizar cualquier otro de los conceptos que yo tengo. De hecho, una vez que yo hago esto, también puedo hacer los controles de liquidación que le vamos a dejar al licenciado Mario Pardo, cuando le demos el control, que haga una liquidación de estos 4 empleados que ya tenemos con sus conceptos asignados, ¿no? Acá hemos asignado por empleados, acá tenemos a este empleado y para cualquiera de los 4 o 5 empleados que tenemos ya tenemos asignados los conceptos. O sea que fíjense, lo único que tengo que hacer es tener mi fichero de personal, utilizar los conceptos a liquidar de la oficina virtual privada, asociarlos al empleado y largarme con la liquidación y obtener ya todos los libros que nos está pidiendo la norma. El libro de sueldos, el libro de RC/IVA, el libro de aportes de fondos de previsión, los libros virtuales, los libros de vacaciones y hacer además automáticamente la contabilización para que los pasivos de la contabilidad queden totalmente actualizados. Entonces, eso sería para mí una introducción de los fundamentos y las ideas más importantes que subyasen a la aplicación de gestión personal. Podemos considerar a esta como una de las aplicaciones más importantes del mercado. Pocos programas llegan a esa extensión de tratamiento del tema de nóminas. Así que antes de pasarle el control ahora para continuar con la liquidación de sueldos de esos 4 empleados, voy a preguntarles si tienen alguna consulta que yo pueda aclarar. Adelante, por favor. Bien, es muy frecuente que en las conversaciones y reuniones que tengamos Rodrigo participe, pero no sé si tiene algo que decir Rodrigo. ¿Rodrigo lo está usando el sistema de personal? Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Gusto y bienvenido. Todavía no tengo grandes dudas, todavía no estamos usando el sistema, justamente este curso nos va a dar el pie. Hemos hecho un cambio en el responsable de contabilidad que está acompañándonos y él es el que se va a encargar de implementar el sistema. Bueno, es un gusto colaborar contigo, Rodrigo, y bienvenido siempre que estás con nosotros, es un placer atender. No sé si tienen alguna otra pregunta, alguien que quiera participar. Patrick, ¿tienes alguna pregunta ya que estás acá como invitado? No, está muy clara, todo está muy completo. La verdad es que estoy sorprendido por la cantidad de detalles que hay en el sistema y eso realmente ayudaría a cualquier empresa a poder saltar, digamos, toda esta parte sin preocuparse tanto por ella. Y más aún ahora que las presiones por la parte de control del Ministerio de Trabajo y los fondos de previsión y impuestos internos está sobre uno y uno necesita esos cálculos.
fíjense que una liquidación de sueldos para una nómina de 1.200 empleados, por ejemplo, a nosotros nos lleva exactamente unos 18 minutos nada más. Y todo el control en el mes se va haciendo con las novedades, el control biométrico de asistencia y prácticamente la gente de personal ya se ha sacado de encima un trabajo complicado y lo que le queda es controlar, verificar que todo esté y bueno, algunas de las variantes muy particulares, porque administración de personal es un tema delicado, pero la herramienta sí realmente es potente para ayudarnos a simplificar nuestra gestión de personal. Y como además está vinculada automáticamente con la contabilidad, hace todos los asientos que en otro momento tendría que hacer un contador, o sea, no hace falta contabilizar nada como vamos a ver enseguida. ¿Ok? Bien, buen comentario entonces. No sé si tienen alguna otra pregunta más, si no le paso ya el control a Mario. Acá tengo Leonardo, me pregunta, Rodrigo dice que no puede ver la pantalla. Qué extraño, Rodrigo. ¿Alguien tiene problemas con la pantalla? Mario la puede ver, perfecto. Sí, toda la reunión se pudo seguir con la pantalla. Perfecto. Rodrigo, ¿algún problema debes tener entonces en tu recopilación de imágenes? Ya la solucionó, me dice acá Leonardo. Perfecto. Bueno, atendiendo un poco los chats, paso entonces el control directamente al licenciado Pardo para que continúe con el tema. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a ver, lo convierto en presentador. Adelante, Mario. Perfecto. Muy bien. ¿Me avisan cuando puedan visualizar mi pantalla? La veo perfectamente, Mario. Voy a cerrar mi micrófono. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, ingeniero. Vamos a entrar entonces ya a una pequeña parte de lo que vamos a revisar en la próxima reunión. Es la parte práctica. Vamos a hacer el circuito de una liquidación de personal. Antes, simplemente para complementar todo lo que hemos escuchado hasta este momento, el proceso de la asistencia, ¿no?, que nos mencionaba el ingeniero Gonzalo, se puede realizar a través de un registro biométrico, a través de interactuar con archivos Excel, incluso para empresas que tal vez tienen situaciones de terreno, ¿no?, que pueden recopilar y no tienen acceso quizás a las interfaces. También están los dispositivos móviles que permiten capturar la asistencia en el lugar donde se encuentre. Esto normalmente para empresas que tienen demasiadas sucursales a nivel de su región y pues sus empleados están pues rotando, ¿no?, constantemente, o están haciendo distribución, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de aplicaciones, dispositivos, herramientas ya han generado en este momento en la base de datos que les voy a mostrar o en el modelo de empresa que estamos analizando, ya han generado una asistencia, ¿no? Ya tengo una asistencia del mes de marzo, producto de la recopilación de ese circuito, ¿no?, que les mencionaba. Puede ser biométrico, puede ser Excel, puede ser a través de herramientas que uno pueda disponer en base a las conexiones que puedan tener en su oficina virtual privada. Ese circuito nos da pie a que podamos entrar ahora a realizar una liquidación y acá también complementando todo lo que hemos mencionado. El operador está trabajando en una aplicación que está relacionada a su departamento, ¿no?, que es el Departamento de Recursos Humanos, y el ejecutivo va a poder monitorear, eso también lo vamos a complementar en la próxima reunión, va a monitorear el impacto del resultado de la liquidación del personal. Entonces, el encargado de personal, acá también hay que aclarar lo siguiente, está en su departamento, él lo único que está haciendo es su trabajo, está recopilando la asistencia, los permisos, las novedades que hemos escuchado hace un momento que se van a ingresar, para que luego esto genere la información no solo para el área contable. Tesorería también está involucrada porque no estamos pagando, vamos a ver enseguida, este circuito que solamente me está generando, acá vamos a entrar, liquidación, el cálculo de la liquidación. Como les decía, ya hemos generado nosotros el tema de todos los conceptos, ¿no?, necesarios para poder hacer este circuito, se han generado esa información, y acá el operador, la persona encargada, lo único que debe realizar es su liquidación con un protocolo repetitivo, ¿no? Esto es a fin de mes básicamente que debo realizar. Le decimos que es del mes de marzo, calcule la liquidación, le digo que sí, y ya a partir de los conceptos que nos ha detallado el ingeniero Gonzalo, está generando la información, y también a través de la asistencia, bueno, de todas las opciones que les he comentado hace un momento, está generando esa información. Entonces, una vez que realice esto, la persona encargada, proceso concluido,
puedo revisar, puedo monitorear también acá la información que se está generando. Y finalmente le digo aceptar para que se pueda guardar la información de los cálculos que está realizando. Puedo revisar incluso una preliquidación antes de guardar para ver que estemos generando correctamente todos los datos necesarios. Me imprime en todo caso esa información para que yo la pueda validar. Y como les decía, lo único que estamos generando en el departamento de personal es el devengamiento. Técnicamente hablando, se le llama devengamiento a que estoy generando la deuda o el pasivo de la empresa con mi personal, con mis pasivos laborales que le llamamos acá, ¿no? Entonces, vamos a generar los recibos con toda la información necesaria para poder trabajar en su impresión, si es que se desea, si es que trabajan con esta modalidad, pueden imprimir, son documentos que se van a guardar en el sistema y obviamente nos va a permitir generar respaldo contable también de la emisión de estos documentos para que Tesorería pueda generar el pago. Entonces, este es un momento clave en el que el departamento de personal puede enviar incluso esa información al área de tesorería para que procedan con la cancelación. Además, esto obviamente nos está generando la información detallada por cada uno de los empleados de todo lo que es el devengamiento de estos pasivos laborales. También el sistema está controlando la proyección de las vacaciones, me está informando las personas que van a tomar las vacaciones en los próximos días en base a la fecha de ingreso que han tenido, el tiempo de antigüedad y los días que se le están asignando. Esto también les ayuda mucho a proyectar, a ver que no se vayan acumulando, ¿no? Este tema de las vacaciones para que tengamos personal disponible en la empresa. Entonces el sistema hace esa información de forma automática en base a lo que esté registrado, ¿no? Con la fecha de ingreso, los días trabajados, me indica quiénes van a salir. Ahí está la proyección. Nombres y apellidos, la fecha de ingreso, el tiempo de antigüedad, los días asignados. Entonces yo ya puedo generar ya una proyección y tomar decisiones para ver a quiénes vamos a liberar. Esto está en manos del área del departamento personal. Entonces él está trabajando con todas estas herramientas que han visto hace un momento que se han ido cargando para que uno pueda generar el impacto a nivel de la información contable, pero fundamentalmente el control del personal que necesitamos tener, ¿no? Simplemente valido que esto ya se confirme en el área contable. Hemos generado ya una liquidación. Han visto, en este caso, bueno, 4 empleados, menos de 10 segundos nos ha tomado realizar una liquidación, el cálculo, obviamente con todo el trabajo realizado previamente. Ahora validamos que esto se vaya directamente a nuestra área contable para que ahí también existe ese impacto. Realizo un circuito simplemente de validación y sin que el área contable pues intervenga en el departamento de personal, la información ya ha sido generada. También al área contable. Ahora, existen hombres orquesta, ¿no? Que realizan todo en la empresa. El contador a veces genera la liquidación, control del personal, activo fijo, que son otros temas que puede que lo veamos más adelante. En este caso, lo que hemos hecho es simplemente validar. Ahora, ¿qué ha sucedido? En recursos humanos hemos generado ya la deuda con el empleado. Todavía no hemos pagado. Eso está pendiente de pago. Y como pueden ver, los asientos contables también están impactando al balance para que yo pueda tomar decisiones a fin de mes o en el tiempo que yo necesite de forma oportuna para que vea cuánto ha incrementado el pasivo laboral. Sueldos por pagar que han visto hace un momento al inicio de la reunión estaban pasivos laborales en 0, pero a partir de la liquidación del mes de marzo que acabamos de realizar ya ha generado una deuda en la parte contable. Entonces Tesorería también ha recibido, puede ser esa lista, ¿no? del personal que se le ha pagado y demás. Entonces, en tanto contabilidad como tesorería y recursos humanos están listos para continuar, ya sea con el pago total del empleado, de los empleados, o definir, ¿no? qué empleados se van a pagar. Como mencionábamos hace un momento, la coyuntura actual pues, nos está generando justamente en el tema laboral fuertes pasivos para las empresas, ¿no? Especialmente en el tema del segundo aguinaldo y esos conceptos que en el sistema también se van considerando en base a las asignaciones de los conceptos. Fíjense acá, préstamos, provisión para aguinaldo, las indemnizaciones, todo aquello que normalmente a la empresa
le demanda, ¿no?, su tiempo, proceder con el registro y el control. Perder el control con 4 o 5 empleados quizás no es tan difícil, pero sí moroso de controlar. Pero imagínense con empresas que están manejando, como habíamos dicho, más de 100 empleados, más de 200 empleados, ¿no? Entonces, acá también ya los aportes patronales, según corresponda, estamos siendo efectivos en el envío de esa información en tiempo y forma. Entonces, Recursos Humanos lo único que ha hecho es generar su trabajo a partir del registro de asistencia y simplemente el protocolo que acaban de ver. Entonces, con esto, Contabilidad también ya tiene, en este caso también tenemos subsidios, ¿no?, las asignaciones familiares, para que ya pueda tener en contabilidad esa información, tanto en mi balance y en el estado de resultados. Muy bien. Con esto, básicamente, hemos actualizado la plataforma en la parte de recursos humanos. Los reportes vamos a pellizcar un poco nada más lo que hemos generado para que se pueda entender el grado de alcance, ¿no? Tenemos, bueno, a nivel de reportes, una buena cantidad de información, los seres de IVA, los formularios trimestrales, los resúmenes de los aportes patronales, laborales, por empleado, por área, por sección, son informes que nos permiten respaldar esos balances que acabamos de actualizar. Por ejemplo, el que nosotros usamos normalmente para que se ayude en el enfoque ejecutivo es el cuadro contable conjunto, que me va a ayudar a identificar cuáles son los pasivos laborales en este momento totales de la empresa, ¿no? Y obviamente un reporte que está generado en recursos humanos y que me ayuda a identificar en contabilidad para la exposición de mi balance. Sueldos, hemos llegado a 12.000 bolivianos en base a los empleados que tenemos. Asignaciones familiares también estamos generando, tenemos 2.000 bolivianos. Los aportes laborales que acabamos de calcular están aumentando eso también a los pasivos. Los aportes patronales y las previsiones, haciendo un total de 22.000 bolivianos del mes. Eso es lo que acabamos de generar en la liquidación que hemos realizado. Hemos actualizado nuestro balance, que hemos empezado básicamente con un valor de 0. Habíamos liquidado todo en el anterior periodo y ahora tenemos 22.000 bolivianos por liquidar, por pagar, ¿sí? Esto es una deuda. Yo, si quiero revisar por empleado, por área, por sección, por departamento, etcétera, pues es posible a partir de recursos humanos. Entonces, bajo el enunciado, esto les decía, ¿no? Estamos pellizcando porque también hay reportes de asistencia y demás, ¿no? Eso ya lo podemos ver en la parte práctica más detallada. Ahora, lo que vamos a hacer, simplemente para ver el impacto que ha generado este registro, brevemente vamos a entrar a identificar esos pasivos que hemos revisado al principio. Una consulta, la pantalla se va refrescando en función de lo que voy avanzando. Quisiera que me confirmen, por favor, para ver si voy más lento o estamos bien. No, perfecto, perfecto, Mario. Muchas gracias, muy bien. Entonces, acá en el pasivo exigible, fíjense, obligaciones con el personal, ya tenemos 14.000 bolivianos. Entonces, el área ejecutiva va a poder monitorear este impacto que ha generado el departamento de personal. Ya sabe que debe afrontar una deuda de 14.000 bolivianos producto de la liquidación del mes de marzo, en nuestro ejemplo, ¿no? Y obviamente ahí tenemos un detalle más exquisito a nivel de las cuentas de detalle, donde podemos ver, ¿no?, los sueldos por pagar, los 12.000 bolivianos, y las asignaciones familiares por 2.000 bolivianos en este grupo, ¿no? En este grupo tenemos las reservas y previsiones, provisiones, y todo lo que necesitamos para cuadrar estos reportes que acabamos de mostrar. Entonces, ahora, como estamos pellizcando un poco la parte práctica, vamos a ver un pago. Vamos a realizar pago de personal y esto ya depende de tesorería. Pueden realizar el pago el mismo día, dependiendo obviamente de los recursos que dispongan. En nuestro caso, la empresa que estamos manejando, acá pueden ver que en nuestro activo tenemos un activo disponible de 140.000 bolivianos, ¿no? Casi 141.000 bolivianos en caja y bancos. Ese es el dinero que disponemos, por lo tanto podemos afrontar tranquilamente esa deuda, en este caso de sueldos, digamos, ¿no? Tal vez el día de mañana procedo a hacer el registro la instrucción al área de tesorería para hacerle el giro del pago de las asignaciones familiares o de los aportes patronales, laborales. Entonces ya en función del registro que yo tengo en tiempo real en mi disponible, ¿no? Que haciendo un hincapié importante en el concepto integral del manejo de información, esto viene por mis ventas.
las ventas que voy realizando, las cobranzas que estamos generando, es ese dinero que estamos viendo en este momento en el activo disponible. Y ahí yo puedo tomar esa decisión. Ese es un concepto que estamos tratando de inculcar en todas las empresas para que trabajen directamente mirando esa información en los balances. Entonces, el operador recibe la instrucción, yo estoy en este momento en el sistema de gestión comercial, ahí también obviamente está el dinero, ese es el dinero que está en este momento en el balance, el disponible, lo administra acá, tesorería, y procedemos a realizar el pago. Cobranzas, pagos, caja bancos, ese es el lugar donde yo trabajo en tesorería, siempre me identifico para poder hacer la transacción, acá tengo la opción de realizar pagos a personal, puedo hacer las compras de asignaciones familiares, algunas reversiones si fueran necesarias. Vamos a pagar directamente con caja porque ahí tenemos efectivo, hay 15.000 bolivianos. En descripción vamos a darle una descripción apropiada, este es el pago de sueldos, vamos a pagar sueldo, todavía no los aportes ni nada de las asignaciones, pago de sueldos, mes de marzo 2020. El importe no es necesario. Ahí tengo una consulta. Sí, ¿alguien quiere dar alguna consulta? Adelante, por favor. Sí, Mario, con Rodrigo. Hola, Rodrigo, adelante. En la casilla tipo, donde tienes asignado pago de personal, no en la referencia, más arriba, tipo. Sí, correcto. Tú vas asignando el tipo de pago ahí. O sea, me refiero que vas ampliando en tu diccionario las características o algunas referencias de este tipo, muy bien. porque lo que viene con gestión, básicamente son los primeros 4 o 5 ítems. Te entiendo muy bien. Sí, te aclaro un poco la consulta. Sí, me queda claro, Rodrigo, no hay ningún problema. Te explico. Básicamente, en el sistema de tesorería, si quieres, tenemos, como dices, al principio, algunas de los conceptos que están viendo acá en tipo. Cuando ya estamos trabajando, integrando las aplicaciones, se visualizan el resto de opciones que son por default, no los tienes que habilitar vos. Eso el sistema solo lo habilita porque reconoce que estás trabajando de forma integral. Por lo tanto, eso básicamente cuando se trabaja con el recurso humano va a aparecer. ¿No? Perfecto. Entonces, está muy bien. Cualquier consulta de ese tipo, por favor, adelante, no hay ningún problema. Bueno, en importe les decía, no hay ningún problema. La referencia siempre igual, tiene que ser apropiada al registro que vamos a realizar. Y ahí le digo directamente aceptar en nuestro caso. Y acá aparece todo lo relacionado al pago de los devengados que se ha generado a partir de la información que hemos procesado el mes de marzo, ¿no? Fecha del asiento, 31 de marzo, eso es lo que ha generado el registro de la liquidación que hemos realizado. Acá pueden ver, está la liquidación de sueldos. Estos son los grupos o los conceptos que queremos pagar. Tengo futuro, previsión, ¿no? 1.000 bolivianos, 300 bolivianos. Sueldos, 12.000 bolivianos. Los aportes patronales también, ¿no? Vamos a elegir el tema de sueldos, ahí con un doble clic simplemente, y me aparece el listado de las personas a las que debo pagar. Y acá viene un concepto interesante porque el sistema además puede interactuar con el banco a través de herramientas, ¿no? Eso también hay que aclarar. Yo puedo generar, por ejemplo, un Excel para el banco con el concepto de la liquidación que vamos a realizar para que yo pueda llevar, ¿no? Puede que existen ese tipo de tratamientos también. Son protocolos que uno puede continuar después de hacer el registro de la liquidación. También puedo elegir a quiénes quiero pagar. Puedo, por ejemplo, descartar que es tal vez el gerente, que quizás se va a sacrificar por el equipo operativo, ¿no? Ustedes saben, algunas industrias, por ejemplo, dan prioridad en estas épocas, por ejemplo, al área operativa, ¿no? Que es el que está trabajando en terreno y demás, y el resto de las áreas a lo mejor se les va a ir pagando de a poco también, ¿no? Entonces uno puede ir haciendo ese tipo de consideraciones al momento de hacer el registro del pago. Simplemente acá le vamos a decir aceptar para pagar este registro. Son 8.000 bolivianos, de los 12.000 solo 8.000 hemos quitado al gerente en este momento y está generando el sistema, primero, la actualización en recursos humanos. La actualización de mi balance está generando la disminución de ese
pasivo que ha generado el Departamento de Recursos Humanos. Sueldos por pagar está disminuyendo porque acabo de pagar con caja 8.000 bolivianos. Eso en contabilidad ya está actualizado. Y les decía, Recursos Humanos también, el reporte que les he mostrado, cuadres contables conjuntos, acaba de realizar su disminución de deuda. Y en tesorería está generando mi salida de efectivo, mi comprobante de caja bancos. El ejemplo que les he dado puede aplicarse, como les decía, también a través de un banco en específico. Puedo pagar con banco, eso ya depende del operador, ¿no? O de la empresa con la que están trabajando. Entonces, Caja Bancos genera su registro respectivo y para el respaldo del pago que acabamos de realizar, también me va a generar un pequeño detalle respecto a la integración que realiza el sistema. El comprobante contable a nivel presupuestario en nuestro caso es un devengado que se ha pagado y está generando esta información, ¿no?, de los empleados con la cuenta de banco. Esto viene de Recursos Humanos en gestión personas. Si yo he habilitado a mi ficha de personal con las cuentas de banco respectivas, vamos a poder apreciar eso acá y me va a servir ese archivo que les mencionaba del Excel para poder interactuar con el banco, ¿no? Entonces, bueno, este es un pago de sueldos. Y de este tipo de operaciones es que nosotros nos debemos nutrir para poder presentar la información a nivel ejecutiva en los balances. En este momento, simplemente para terminar en mi participación, podemos ver que en el tema de recursos humanos teníamos 12.000 bolivianos en sueldos por pagar y ahora nos quedan los 4.000 pendientes de pago. Entonces, ese es un circuito que nos permite generar el proceso de pago, ¿no? No sé si tienen algún comentario. Adicionalmente, Rodrigo, bienvenido. Cualquier otra consulta también hasta acá respecto a lo que sería la integración que hemos visto en este momento. Solamente a manera de aclaración, tal vez recalcar que no se olviden siempre del proceso de backup previo a la liquidación y revisar los cuadros contables periódicamente para poder tener la información cuadrada y al día. Perfecto, muchas gracias, Consuelo. Muy bien. Si no hay más consultas, en este momento devuelvo el control a ingeniero Gonzalo. Y ahí lo tiene, ingeniero, el control de la presentación. No tenemos su retorno, ingeniero. Decía que excepcional tu presentación, gracias, muy clara. Ahora podemos apreciar las bondades de una aplicación que me ayuda a automatizar directamente el tema de las nóminas y disponer de esa herramienta que ayuda pues a la administración de la rentabilidad operativa de la empresa, ¿no? Entonces habríamos revisado prácticamente todos los conceptos, hemos hecho también un control de los cuadros finales y esperamos que con este pequeño aporte tengamos este material también para los participantes, se los vamos a hacer llegar en base al control de asistencia y lo puedan repasar tantas veces como quieran y queda abierta ya la invitación para que podamos entrar en una próxima reunión donde profundicemos un poco más ejercicios prácticos y particulares que hemos recopilado de las dudas y las consultas frecuentes que tienen nuestros clientes en la práctica de la gestión personas. Entonces, si no hay alguna pregunta más, ha sido un gusto haberles transmitido estos conocimientos y haber compartido con ustedes esta hora. Quedo a su disposición para cualquier pregunta adicional que ustedes quieran hacer. Cuando hay muchas preguntas, el tema es interesante y cuando no hay preguntas o no se ha entendido o todo ha quedado claro. Así que, si no hay más, entonces ha sido un gusto. Vuelvo a repetirles, vamos a tener la distribución de este material para ustedes de acuerdo a su control de asistencia y ha sido un gusto, en todo caso, hasta una próxima oportunidad. Gracias, Mario. Consuelo. Muchas gracias. Saludos. Gracias. Ok.